Muy bien. Vamos a iniciar la segunda parte de esta sesión con la ponencia de nuestro querido amigo Gregory Van Damme. Para quienes no conocen la trayectoria del trabajo de Gregory, Gregory es un investigador de la Universidad Católica de Louvain. Su campo de estudio es el sufismo, en particular los aspectos hermenéuticos, epistemológicos, desde su fase formativa hasta el sufismo clásico, y muy particularmente se centra en las doctrinas ontológicas y metafísicas de Muhyiddin Ibn Arabi, en algunos aspectos claves de su obra Futuhat al-Makkiyya, como Haira, ¿no? Esta tarde Gregory nos hará una presentación sobre la función del maestro espiritual en el sufismo. En concreto, el título de su ponencia se titula Develación y desprendimiento, Kashaf y Tashri, ¿no? La función educativa del maestro en el proceso de realización espiritual según Ibn Arabi. La ponencia dura aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos, tras lo cual pues iniciaremos una sesión de preguntas y respuestas, y para aquellos que quieran también participar con alguna pregunta en relación a la ponencia de David, bienvenidos. Así que, Gregory, puedes empezar cuando te parezca. Buenas tardes, señoras y señores. Os quería expresar mi felicidad por haber sido invitado a este simposio. Primero me gustaría agradecer al profesor Benito y Paco Martínez Albarracín por haberme invitado. Además, quiero agradecer a mi querida esposa Bea, quien tradujo este artículo, y también a Armando por su importante revisión y corrección de la traducción. Os prefiero advertir que no hablo español en la vida real, solo lo entiendo un poco. Entonces os voy a leer el texto que me ha sido corregido, y para las preguntas necesitaré la ayuda de Armando para traducir las respuestas. Gracias de antemano. Amabad. ¿Qué es un sheikh, un maestro? Una infinidad de maestros sufíes han respondido a esta pregunta de una diversidad de maneras, cada uno según su propio enfoque y contexto. Hoy en día, en el que la mayoría de las organizaciones de iniciación sufí se encuentran enmarcadas en un contexto globalizado, intentando cada una de ellas, y según sus propias exigencias, mantener el contacto con comunidades cada vez más grandes, difundidas y variadas, la cuestión de la pedagogía espiritual y de sus medios se presenta más crucial que nunca. En estas condiciones, no es ciertamente superfluo proponer una definición de lo que cualitativamente representa el sheikh, reconociendo la realidad actual de las vías iniciáticas, particularmente si consideramos la cantidad y variedad de organizaciones inmersas en situaciones cada vez más complejas. Considerar al maestro como un dispositivo global y no meramente como un individuo pareciera revelar importantes sutilezas. La extensión de la función iniciática y educativa más allá de la personalidad del sheikh nos permite de hecho abordar las finalidades de la educación espiritual a través de un prisma que hace converger todos los elementos de este dispositivo hacia una finalidad única, la realización espiritual del caminante o aspirante discípulo, el murid. Sin embargo, esta realización no debe entenderse como un modo de realizar potencialidades individuales, de ser más o de convertirse en un ser humano más apto, como lo proponen la espiritualidad New Age o el transhumanismo. Por el contrario, parece que
en las enseñanzas de los maestros del sufismo y de Ibn Arabi en particular, el camino espiritual es en realidad un proceso de desprendimiento que implica un despojarse de sí, un modo de ser menos para poder descubrir la potencialidad universal que reside en cada uno. Ibn Ata'illah el-Iskandari declara así en sus Hikam: lo real, el haq, no está velado, pero en realidad tú estás velado y no lo ves. Y también, lo que te vela de Dios es el exceso de su cercanía. Ibn Ajiba define en este sentido el viaje por el camino sufí, por el tariqa, como depurar las conciencias para prepararlas a recibir las luces de las realidades. Por ello, el sheikh que guía al aspirante, el murid, por este camino, no es alguien que tenga algo más, sino alguien que en realidad tiene muchas cosas menos. El dispositivo iniciático y educativo que va a desplegarse a su alrededor no tiene por objeto más que la realización de este desprendimiento. Este dispositivo, así establecido por las organizaciones de iniciación sufíes, se basa esencialmente en una aplicación directa de la shahada, el testimonio o la profesión de fe fundamental del Islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. No hay divinidad excepto Dios. Muhammad es el mensajero de Dios. En efecto, se constata que el primer testimonio de la shahada se refiere al despojo de toda falsa creencia, de toda adhesión ilusoria a las realidades contingentes que nos velan de Dios. El que, según el Corán, es lo único real, el haq, el que está más allá de lo que ellos describen, el Izzat Yama Yasifun, y a su vez el que es lo aparente y lo oculto, Zahir wal Batin. En otras palabras, para encontrar a Dios debemos descubrir lo que hay por debajo y por encima de nuestra ilusoria experiencia de la realidad. Debemos dejar que lo real sea sin limitarlo. En cuanto a la segunda profesión de fe, testimonia que Muhammad es portador del mensaje fundamental de aquella realidad, comenzando por la shahada misma, que recuerda al ser humano la naturaleza de lo real y su condición ilusoria. El profeta es, por tanto, según el Corán, la cuerda que nos conecta con lo real o el hermoso modelo a seguir para conformarse a él. El vínculo entre la naturaleza de lo real, el mensaje y el mensajero se expresa mediante esa cualidad de inmensidad que comparten. Dios es lo inmenso, Allahu al-Azim, y negar esta inmensidad conduce a los sufrimientos infernales. El mensaje es el inmenso Corán, el Corán al-Azim, dado al profeta. Y el mismo es de inmensa naturaleza, ala khuluqin azim. Esta inconmensurabilidad de lo real, a la que se trata de despertar con el reconocimiento de su mensajero y la comprensión de su mensaje es, por lo tanto, lo que caracteriza a la liberación o la terminación, el fawz, alcanzada en el más allá. Esta es la inmensa liberación, el fawz, el azim. Por lo tanto, se entiende que el sheikh es ante todo el transmisor de las modalidades muhammadíes que permiten acoger esta inmensidad. Esto es así porque ha realizado el desprendimiento que exige la shahada, siguiendo los pasos del modelo profético
llegando a ser pues un recipiente de una capacidad inconmensurable, capaz de recibir la inmensidad de lo real. Esta ocultación de las contingencias personales detrás del velo de la inmensidad puede encontrarse, por otra parte, en la etimología misma de la palabra sheikh. El sheikh, ya que esta designa, según los lexicógrafos árabes, a aquel cuyo cabello se ha emblanquecido. Una definición que no deja de evocar un cierto desvanecimiento o en tanto que desaparición de lo contingente. Es sin duda lo que llevó a Ibn Arabi a afirmar: es por Dios que conocemos a los maestros y no por los maestros que conocemos a Dios. En otras palabras, para poder conocer al Sheikh, primero es necesario comprender que no se puede alcanzar a Dios más que despojándonos de todo lo que limita su inconmensurabilidad. Por lo tanto, reconocemos la cualidad del Sheikh en el criterio de su desvanecimiento, dejando que la inmensidad de la realidad de Muhammad, la haqiqa muhammadiyya, brille a través de su persona, y estaríamos equivocados al buscar conocer esta realidad inconmensurable a través de las particularidades del Sheikh, en lugar de a través de la universalidad que se manifiesta en él y por él. Desde esta perspectiva, comprendemos mejor la naturaleza de lo que se transmite a través de la cadena iniciática, la silsila, que conecta al profeta con el sheikh y, a través de él, con el aspirante. Es un proceso que exige despojarse de los condicionamientos individuales, permitiendo contemplar lo real por debajo y más allá de las limitaciones inherentes a cada punto de vista particular. Es pues una apertura a lo más radicalmente común y universal de todo ser humano y a cada elemento del cosmos. El secreto, el sir de la presencia divina. Según la definición dada por Ibn Ajiba, este secreto de hecho designa lo oculto que no se puede captar, es decir, que permanece inconmensurable. Este nombre de secreto, agrega, fue dado por los sufíes a la realidad de los espíritus después de su purificación, para expresar el hecho de que, una vez purificados, regresan a su origen, que es una parte del eterno secreto de la omnipotencia del Jabarut. Entendemos, por lo tanto, que este secreto divino del que el Sheikh es el depositario y transmisor no es algo más, sino que designa lo que se muestra en él y a través de él, gracias a su desapego de las realidades contingentes y la atención vigilante que él presta a la presencia divina. Dado que la preservación y la transmisión de este secreto es la función principal del Sheikh, todo el dispositivo que se desplegará a su alrededor puede considerarse como una extensión de esta función y por lo tanto del propio maestro. El camino del que el Sheikh es garante y por el que guía a los que están vinculados a él, no lo encontramos en el plano exterior, sino que consiste en converger hacia ese secreto íntimo que reside en su interior. El camino es el Sheikh y el Sheikh es el camino. Y dado que el Sheikh no es nada más que el secreto de la divina presencia, el camino es el secreto y el secreto es el camino. Así, cada elemento del dispositivo iniciático es a su vez solo un reflejo del Sheikh, un aspecto particular de este secreto que literalmente es una cuestión por descubrir. Todo el dispositivo
está orientado por y hacia el secreto del Sheikh. Es decir, todo el camino consiste en la orientación, el tawajjuh, de los diferentes elementos que lo componen, individuos, rituales, símbolos, tareas, pruebas, momentos. Tomados por separado, cada uno de los elementos del dispositivo se convierte en un velo que cubre y delimita la inmensidad del secreto. Orientados, se convierten en tantas puertas hacia este secreto, actuando cada una como un medio de despejo específico de un condicionamiento particular. El propio Sheikh, cuando no es considerado desde esta orientación y en la perspectiva de este dispositivo de desprendimiento, puede además ser velado por una construcción fantasmal del aspirante que le impide captar el verdadero sentido del camino. Por eso es necesario que el aspirante se despoje de todas las ideas preconcebidas sobre el camino y el Sheikh para poder beneficiarse de su enseñanza. La literatura sufí también está repleta de relatos de cómo comienza la educación espiritual del aspirante, a menudo de una manera muy desconcertante, con la eliminación de todas las expectativas y proyecciones hacia el Sheikh. Como muchos otros, antes y después de él, Ibn Arabi describe repetidamente cómo considerar la función del Sheikh. En sus consejos al aspirante, con el que concluye su Kitab al-Tadbirat al-Ilahiyya, el libro del gobierno divino, comienza recordando que lo primero que se necesita, antes que nada, es buscar un maestro, aquí un ustad, un profesor, un maestro que te hace ver las faltas de tu alma, uyub nafsik, aunque debes ir a los lugares más lejanos para encontrarlo. Y también que el aspirante debe ponerse entre sus manos como un muerto en las manos de que lo lava. A esto le sigue una serie de instrucciones muy específicas sobre el comportamiento correcto a adoptar para beneficiarse de la educación espiritual del Sheikh y las prácticas individuales que deben llevarse a cabo en preparación para su reunión. Es el tema del capítulo 53 del Futuhat Mekkiyya, dedicado al conocimiento de los actos que incumben al discípulo antes de haber encontrado un sheikh, que según Ibn Arabi son 9. El cumplimiento externo del ayuno, vigilia, silencio y soledad, el ju', el sahar, el samt wal uzla, y la observancia interna de la sinceridad, confiando en la entrega en Dios, la presencia, la determinación y certeza. الصدق، التوكل، الصبر، العزيمة واليقين. Evidentemente, estos esfuerzos externos e internos se refieren a la necesidad de romper con los hábitos y condicionamientos individuales. Estas prácticas permiten así preparar al aspirante para la reunión con el Sheikh, asegurándose de que no condicione la recepción de su enseñanza por las proyecciones de sus expectativas o de sus ideas preconcebidas en lo concerniente al Sheikh y la educación espiritual. Por tanto, se podría decir que la relación entre el aspirante y el maestro es de naturaleza correlativa. El primero debe, en efecto, esforzarse por convertirse en activamente pasivo para beneficiarse de la educación espiritual del segundo, que es el mismo pasivamente activo, en la medida en que no es el quien actúa sobre el discípulo, sino
el secreto de la presencia divina a través de él. Por tanto, el aspirante debe concentrar todo su esfuerzo en la orientación y la receptividad, de modo que el proceso que conlleva al acto de despojarse de los condicionamientos pueda emanar de la presencia del Sheikh. La capacidad transformadora del dispositivo es, por tanto, proporcional a la capacidad del aspirante de permitir esa transformación. Y es precisamente cuando realiza a la perfección su rol de activamente pasivo, cuando puede tener lugar la verdadera transmutación de la educación espiritual. Entonces, logrará a recibir la inmensidad del secreto espiritual al que lo conduce el Sheikh. Pero el esfuerzo que debe hacer el aspirante para asegurar la efectividad del dispositivo no se limita a la preparación del encuentro, ni mucho menos. Por el contrario, se vuelve más necesario a medida que frecuenta el Sheikh y convive con los diferentes elementos de su dispositivo, ya que el aspirante corre el riesgo de desarrollar con el tiempo y la repetición de su frecuentación hábitos que serán la fuente de nuevos condicionamientos. Por lo tanto, es crucial que el aspirante devuelva cada elemento del dispositivo a la inmensidad incondicional del secreto, a fin de protegerse contra sus propias limitaciones y no obstaculizar el proceso de transformación espiritual que emana de él. En otras palabras, debe dejar imperativamente que actúe el secreto a través del Sheikh y todos los elementos del dispositivo sin buscar controlarlo por sus propias acciones o por las limitaciones de sus concepciones. En el corazón de este dispositivo, la persona misma del maestro es ciertamente el elemento que debe preservarse como una prioridad por encima de cualquier apreciación personal. En efecto, el aspirante debe siempre asegurarse de contemplar la figura del Sheikh como el motor inmóvil de su viaje por la vía, siendo el centro de gravedad de todos sus elementos y misterio desconocido de la ecuación en torno a la cual se desarrolla todo el proceso. Esta condición es esencial para que la influencia del secreto espiritual pueda operar desde el Sheikh, siendo él el punto focal hacia él que tienden todos los elementos del dispositivo, actuando de ese modo como un prisma que muestra al aspirante su propio ángulo muerto, situándolo dentro de la multitud de rayos que convergen hacia él. Él es quien no ocupa el lugar de nadie, sino que por el contrario, pone en evidencia el lugar y la realidad de cada uno. Por lo tanto, la toma en cuenta de esta pluralidad de relaciones con el Sheikh es de capital importancia para el aspirante, ya que permite preservar la inmensidad del secreto que se muestra a través de su presencia y, a su vez, garantizando la especificidad de cada momento y cada enfoque personal, pues cada uno de ellos resulta incomparable. Al situarse en relación con el prisma del Sheikh, el aspirante descubre la multitud de aspectos a través de los cuales se muestra la inmensidad del secreto espiritual y así enfrenta directamente las limitaciones de su punto de vista personal. Este acercamiento caleidoscopo al camino
aparece entonces como la expresión por excelencia del principio de unidad, único principio capaz de disipar la homogeneidad ilusoria de la perspectiva individual. La relación horizontal con el sheikh es, pues, lo que permite el vínculo vertical con la trascendencia de lo real. Acercarse al sheikh como un dispositivo hace posible volver a poner de manifiesto la centralidad del develamiento, reformulando los propósitos de su función y los principales desafíos de la educación espiritual de una manera que resulte adaptable a todas las situaciones particulares. Es, en cierto modo, hacer justicia a las palabras de Ibn Ata'illah, quien en su obra Lataif el-Minan nos dice: tu maestro no es él que te lleva a la puerta de Dios, sino él que levanta el velo entre ustedes y él. Gracias. Muchísimas gracias, Gregory. Ha sido una presentación muy